Hola a todos, una semana más desde el Semillero de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Javeriana de Cali. Mi nombre es Antonia Delgado y el día de hoy les tenemos preparada una revisión con el especial acompañamiento del doctor Edgardo Zambrano, ginecólogo y obstetra, y se trata sobre un tema que del momento se encuentra en gran auge en nuestro territorio y que su conocimiento es de importancia no solo para todos los que estamos aquí interesados en el área de la ginecología y la obstetricia, pero especialmente para todos nosotros como médicos generales, para nuestra práctica profesional al momento de enfrentarnos a estas enfermedades tan prevalentes de nuestro contexto y más aún con relación a nuestras pacientes gestantes. El tema es entonces dengue en el contexto del embarazo. Iniciamos con unas generalidades sobre el virus del dengue que pues nunca está de más recordarlas para comprender más fácilmente la razón de ser de cada una de las manifestaciones y la relevancia que tiene su transmisión biológica a lo largo de las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo. El dengue es una enfermedad viral aguda endemoepidémica. Esto significa que aparece con frecuencia en un área geográfica o un grupo poblacional y es causada por un virus de un gran grupo de virus llamados arbovirus y específicamente de la familia Flaviviridae. Es un virus transmitido por la picadura de hembras de mosquitos del género Aedes, principalmente Aegypti, siendo estos los vectores principales. Los arbovirus son un grupo de virus que existen en la naturaleza principalmente. Realmente no es un género que forme parte de la taxonomía viral, es más que todo un término epidemiológico que se le da a todos estos virus que se transmiten por medio de artrópodos. Por eso es que surge el nombre como un término que une las palabras arthropod-borne virus, lo que quiere decir que los miembros de muchas familias virales diferentes pues, pueden ser arbovirus. Este es un virus de importancia epidemiológica debido a la transmisión biológica que tiene entre huéspedes, lo que hace que sea una enfermedad difícil de prevenir y de controlar. Algunos de los virus que también hacen parte de los arbovirus son el virus del Zika y la fiebre amarilla. El virus posee 4 serotipos, el dengue virus 1, 2, 3 y 4, los cuales están circulando simultáneamente en nuestro país, pero que realmente están distribuidos a lo largo de las regiones de todo el mundo. Los serotipos no desencadenan inmunidad cruzada, esto significa que una persona puede infectarse y enfermar hasta 4 veces y esto es importante resaltarlo pues en cada uno de los serotipos porque esto significa que va a generar una respuesta inmunitaria a la infección única en cada uno de los hospederos y dependiendo de cada uno de los serotipos que tenga la persona. El periodo de incubación gira alrededor de los 7 días en un rango de 3 a 14 y para que en un lugar haya transmisión de la enfermedad tienen que estar presentes de forma simultánea el virus, el vector y el huésped susceptible siendo nosotros, el vector, el mosquito y el virus pues el microorganismo que se va a encontrar dentro del vector. Para transmitir la enfermedad es necesario que el mosquito haya picado a una persona infectada con el virus del dengue durante el periodo de viremia, que va a ocurrir después de un periodo de incubación de aproximadamente pues, los 7 días que mencioné. El mosquito hembra va a poder transmitir la enfermedad por el resto de su vida, pues que realmente en promedio van a ser 10 días. Y pues esto quiere decir que durante esos 10 días a la persona que el mosquito pues pique va a poder transmitirle la enfermedad. Es importante reconocer pues, que el virus del dengue se multiplica en los ganglios linfáticos, se va a diseminar a otros tejidos y órganos a través del sistema linfático y de la sangre. Es importante conocer el tropismo que tiene hacia el heparansulfato, que hace parte del glicocálix que tapiza el endotelio vascular y esto es importante porque el estado de permeabilidad vascular que caracteriza las manifestaciones del dengue tiene que ver con que el endotelio pues, va a empezar a verse afectado. La permeabilidad vascular va a conllevar a una pérdida de proteínas plasmáticas, dentro de las cuales se incluye la albúmina. Y si esto sucede de forma sistémica, la presión cae porque no se puede mantener la presión oncótica de los vasos. Esto a su vez va a generar procesos de arritmia, de fuga capilar. Las plaquetas van a entrar a jugar un rol muy importante que es intentar resolver toda esta permeabilidad que se está dando en el cuerpo de forma simultánea y esto lo va a hacer a través del mecanismo de la adhesión, lo cual pues se va a traducir en la disminución en el número de las plaquetas y como mecanismo compensatorio, se aumenta el hematocrito para tratar de mantener el volumen sanguíneo. Para el reconocimiento del vector puse esta imagen donde se ven pues claramente las características más llamativas del mosquito, que son las escamas blancas en el dorso. Incluso se habla de que tiene también en el abdomen, pero realmente no está muy a la vista, las patas blancas y la coloración café que lo caracteriza entre los demás. Respecto a la situación que vivimos actualmente,
pues el dengue es una de las patologías infecciosas que mayor impacto tiene en Colombia. Constituye un evento de vigilancia, prevención y control pues, especial en la salud pública de especial interés. Eh, el pasado 10 de mayo de este año, la Organización Panamericana de la Salud emitió el informe de la situación epidemiológica del dengue en las Américas. Esto lo hace pues cada semana de cada uno de los años. Y como pueden ver en el primer gráfico, el que tiene pues en el eje Y el total de los casos reportados y en el eje X las semanas epidemiológicas, pues pueden ver la tendencia de los casos sospechosos de dengue de la semana epidemiológica 16 de este año. Entre las semanas 1 y 16 de este año se reportaron un total de 6.769.140 casos sospechosos de dengue, con una incidencia acumulada de 717 por 100.000 habitantes. Pues esta cifra es verdaderamente alarmante, ya que representa un incremento del 206% en comparación al mismo periodo, pero del año pasado, 2023, y un 387% más con respecto al promedio de los últimos 5 años. Pues creo que no hace falta mencionar que estamos viendo un incremento altísimo de los casos de dengue respecto a los últimos años, y por ahora, más que antes, pues debemos conocer las implicaciones de esto a nivel nacional. En la tabla de la derecha vemos un listado de países con reporte de casos de dengue en esta semana número 16 del año de la que estamos hablando. En esta tabla se reportan 24 países y territorios de la región que reportaron casos de dengue en la semana 16, y estos países registran en conjunto 449.119 nuevos casos sospechosos de dengue, siendo Brasil el país con el mayor reporte de casos. A nivel mundial, si miramos la siguiente imagen, vemos cómo es la distribución de las principales infecciones por arbovirus, entre esas el dengue en color azul. Y pues lo único a resaltar verdaderamente es que hay que tener en cuenta al momento de ver este tipo de gráficas, pues que hay que saber que la distribución de los arbovirus va a depender del tipo, la competencia, la distribución de los vectores y muchas otras variables geográficas y climáticas pues que hay en cada una de las regiones. Ya entrando más en el contexto del embarazo, pues en el embarazo encontramos cambios fisiológicos que se producen de manera gradual, comprenden varios sistemas, como aparece aquí en la diapositiva: el sistema cardiovascular, pulmonar, hematológico, digestivo y endocrinológico, que en el puerperio van a revertir progresivamente. Los cambios físicos producen diferentes signos, síntomas, alteraciones en el embarazo. Algunos de estos son como el desplazamiento del diafragma en la medida que el útero crece, el aumento del flujo sanguíneo a todos los órganos y sistemas. Todo esto porque la gestante debe dispersar más el calor, tiene un metabolismo aumentado, entre otras cosas que hacen que la gestante, al igual que los niños y los adultos mayores, pues sean más propensos a una severidad de la enfermedad. La mujer gestante también tiene cambios inmunológicos durante el embarazo que pueden explicar la gravedad y la susceptibilidad a enfermedades infecciosas. A medida que avanza el embarazo, pues los niveles hormonales cambian drásticamente y son considerablemente más altos que en cualquier momento. Y un factor importante para determinar la gravedad de la infección por dengue, pues es la respuesta inmunológica precisamente. El dengue grave puede ser más contagioso en mujeres embarazadas con sistemas inmunitarios comprometidos, como aquellas con enfermedades preexistentes o trastornos inmunosupresores como lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide. Mientras que, por otro lado, pues las mujeres que tienen una respuesta inmune fuerte pues van a tener menos, pues unos síntomas más leves. En la figura que ven aquí en la diapositiva vemos algunos de los cambios en los niveles hormonales y las características del sistema inmunológico durante el embarazo. Como ven, hay 3 columnas, cada una con un trimestre del embarazo. Esto nos permite ver cómo en la medida que avanza el embarazo, la actividad de las células T, la actividad de las células natural killers y posiblemente la actividad de las células B se reducen, mientras que los niveles de alfa, defensinas y monocitos, las células dendríticas y los polimorfonucleares se aumentan. Esto nos da una idea general de cómo durante el embarazo hay un aumento en la actividad proinflamatoria y una disminución en la actividad del sistema inmune adaptativo, lo que hace parte pues realmente de un fenómeno natural, que es cuando la mujer está buscando favorecer la tolerancia materna hacia el feto en desarrollo y pues minimizar el riesgo de rechazo fetal, pero que verdaderamente en el contexto de una infección como el dengue pues va a dar lugar a que la madre esté más propensa a la adquisición del mismo y a la respuesta inmune adaptativa que es necesaria en algunas infecciones como lo es el dengue. Adicional, mencionar en la parte inferior de la tabla que aparece la comparación entre los niveles en aumento de progesterona y estradiol a lo largo de los trimestres del embarazo, pues que
La interacción entre las hormonas sexuales y el sistema inmunitario es compleja, afecta a muchos sistemas, pero puede mejorar varios aspectos de la inmunidad innata y la respuesta inmunitaria adaptativa humoral y mediada por células, principalmente el estradiol, por lo que va a suponer entonces un efecto protector dentro de todas estas disminuciones y cambios inmunológicos que menciono. En relación con las vías de transmisión, la mujer embarazada va a tener un impacto de la infección, también la placenta y por consecuencia el feto. La inserción placentaria va a permitir que exista una transmisión al feto y puede haber sangrado a nivel de la placenta, puede producirse un desprendimiento prematuro de placenta incluso. Los patógenos acceden al compartimiento intraamniótico a través de múltiples mecanismos, incluidos la transmisión transplacentaria directa, el daño o la interrupción de la placenta o incluso hemorragia fetomaterna. Se desconocen verdaderamente los mecanismos asociados con el aumento de la severidad de la enfermedad, pero sí se conoce y se ha estudiado que las complicaciones fetales y neonatales pueden ser resultado de 4 procesos complementarios que son los que vemos en la gráfica. Los vemos en la parte izquierda, que son el primero, pues sufrimiento fetal agudo en el contexto de una infección materna grave, que a su vez va a afectar la hemodinámica materna, y por lo tanto la oxigenación placentaria y fetal. Por eso es que aparece aquí en la parte de placenta, hipoperfusión, y posteriormente en el feto pérdida fetal. En el segundo tenemos un escenario de una infección por arbovirus placentario, pero sin infección fetal, con una consiguiente reducción del flujo sanguíneo al feto. El tercero tenemos una infección fetal a través del cruce de virus por la barrera placentaria. Y por último, pues ya tenemos una infección neonatal a través de brechas placentarias asociadas, como lo son pues las infecciones intraparto y todo lo relacionado al momento pues de cómo se maneje esto en una paciente con la enfermedad aguda. Distinto a lo que se pensaba antes, con que no había relación directa con manifestaciones visuales de la placenta posterior al parto, ya se han realizado varios análisis histopatológicos de placentas, pues recogidos en el parto de madres con infección por el virus, y sí se han demostrado pues que hay lesiones hipóxicas con edema de estroma velloso y áreas infartadas y preinfartadas en placenta. Las fases de la enfermedad van a ser evaluadas con relación al tiempo de la enfermedad, la temperatura, los eventos clínicos potenciales que puedan darse, cambios de laboratorio y con respecto a la serología y virología que presente la paciente. Va a constar de 3 fases que son la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. En la fase febril, que es esta primera que aparece entre el día 1 y el día 3, para algunas personas hasta el día 4, es una fase que realmente es variable en duración y que se va a caracterizar por un descenso en el hematocrito, por una fiebre alta que puede llegar hasta los 40 grados como promedio y pues una fiebre que va a durar durante toda esta fase. Ya después del tercer o el cuarto día la fiebre va a caer. Muchas personas en este punto, muchos familiares y pacientes consideran que lo ven como un signo de mejoría en el cuadro de la persona, pero realmente hay que recordar que no por el hecho de que caiga la fiebre va a haber mejoría, sino que por el contrario vamos a entrar en una fase crítica, una fase en la que las plaquetas van a llegar a su número inferior y pues la desaparición de la fiebre va a marcar ese punto de inicio. En la fase crítica es cuando la viremia va a producir algún tipo de daño en los órganos. Aquí es cuando estamos pendientes de los signos de alarma que ya voy a mencionar más adelante. Es una fase que coincide con la extravasación del plasma y precisamente una de las manifestaciones más graves que podemos encontrar en esta fase es el choque, que se evidencia con frialdad de piel, pulso rápido y débil, taquicardia, hipotensión. Puede presentarse hemorragias digestivas, alteraciones hepáticas, daño en algunos otros órganos, puede producirse pues, choque por la pérdida del volumen sanguíneo y se va a caracterizar por un aumento en el hematocrito, por la disminución del volumen de plasma y las plaquetas que ya venían descendiendo van a alcanzar sus valores más bajos. ¿Por qué? Pues porque realmente hay varias razones. Hay supresión de la megacariopolísis en la médula ósea porque el virus infecta megacariocitos, células hematopoyéticas. También va a haber una destrucción periférica de plaquetas mediada por los anticuerpos y también y principalmente, como había mencionado anteriormente, pues va a haber un incremento en el consumo de plaquetas debido a la adherencia a las células endoteliales dañadas. Esta fase en promedio va a durar 2 días, este estado crítico, y ya cuando no aparecen
signos de alarma, pues vamos a entrar en una fase que se llama la fase de recuperación, ya no hay fiebre, se empieza a reabsorber la sobrecarga que se había ido a un tercer espacio, las plaquetas se van a ir normalizando y este tema va a ser especialmente importante porque vamos a tener gestantes con preeclampsia donde las plaquetas van a sufrir una disminución marcada. Desde el punto de vista práctico, lo que debemos hacer una vez llega a nuestro puesto de salud, hospital o en el sitio en el que nos encontremos una gestante con fiebre, pues tenemos que sospechar principalmente si nos encontramos en una zona endémica. Tenemos que hacer una historia clínica elaborada, tenemos que hacer un examen clínico completo, conocer los signos de alarma. Vamos a iniciar con una buena anamnesis, vamos a tener en cuenta si la persona vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas de transmisión de dengue, zonas endémicas, si presenta fiebre habitualmente de 2 a 7 días de evolución y si tiene uno de las siguientes manifestaciones: náuseas, emesis, exantemas, cefaleas, mialgias, artralgias, test de torniquete positivo, leucopenia o cualquier signo de alarma. Pues aquí les subrayo la prueba del torniquete positiva porque pues considero que hay que clarificar el criterio práctico y el valor que tiene. Recordemos rápidamente que la prueba del torniquete se realiza, es muy fácil, o sea, se realiza inflando un manguito de presión arterial en la parte superior del brazo hasta un punto intermedio entre las presiones sistólica y diastólica durante 5 minutos y una vez han pasado estos 5 minutos se libera la presión, se espera un minuto, la prueba se va a considerar positiva cuando se observan 10 o más petequias por cada 2.5 centímetros cuadrados y va a representar fragilidad microvascular e indirectamente trombocitopenia. Realmente esta prueba no es un criterio diagnóstico, pero sí nos va a indicar de forma indirecta la severidad. Entonces, pues sí es considerada pues que tiene un valor en la práctica clínica. Ya en cuanto a los signos de alarma, pues estos van a comprender dolor abdominal intenso y continuo, emesis persistentes, hipotensión postural o lipotimias, hepatomegalia dolorosa, hemorragias importantes como melenas, hematemesis, sangrado de mucosas, somnolencia, irritabilidad. Esto es importante porque pues va a representar un trastorno del sensorio, es decir, compromiso del sistema nervioso central, disminución de la diuresis, disminución repentina de la temperatura o hipotermia, aumento del hematocrito asociado con una caída abrupta de plaquetas y acumulación de líquidos, ascitis, edema y derrame pleural. Una de las medidas más importantes en este contexto de dengue en cuanto a las funciones vitales va a ser la presión arterial, sin obviamente dejar de un lado las otras, pero pues esta la tenemos que hacer con detenimiento para posteriormente realizar el cálculo de la presión arterial media. La presión arterial media, recordemos que es el promedio de las presiones sistólica y diastólica, teniendo en cuenta la duración de cada una de ellas. En las grandes arterias el valor de la presión arterial media es entre 95 y 100 milímetros de mercurio. La presión arterial media puede estimarse por medio de la siguiente fórmula, que es la que aparece en rojo en la diapositiva, y es presión diastólica más presión de pulso entre 3, recordando que la presión de pulso es la diferencia entre las presiones sistólica y diastólica. Y esto pues es verdaderamente importante debido a que cuando la presión arterial media disminuye, pues se va a asociar a una extravasación del plasma a un tercer espacio. Esto tiene importancia en el dengue porque recordemos que a la infección por dengue se le considera un estado de permeabilidad vascular importante. Y ya pasando un poco al examen físico, pues recordar que tenemos que hacer un examen físico completo como si fuera otro paciente. Realmente no hay que dejar a un lado todo el examen que involucre revisar si hay signos de sangrado, hemorragia conjuntival, epistaxis, sangrado en encías, evaluar abdomen, hígado, tórax, extremidades. Y en cuanto al examen obstétrico, vamos a medir altura uterina, vamos a hacer monitoría fetal, un perfil biofísico. Por último, pues evitando hacer tacto vaginal en caso de que la paciente no esté presentando contracciones al momento del examen. Por otro lado, es importante siempre que no estemos seguros o nos enfrentemos a un cuadro muy inespecífico, tener en mente los principales diagnósticos diferenciales, conocer la procedencia del paciente y la situación epidemiológica en el entorno. Esto es muy importante porque si logramos determinar que la paciente presenta síntomas de una arbovirosis y es un caso afirmativo, pues vamos a mirar el tiempo de evolución, vamos a hacer las distintas comparaciones. Acá puse algunos de los diagnósticos diferenciales pues que son los principales que surgen al momento de enfrentarnos a un cuadro que inicialmente es un poco inespecífico. Tenemos una infección urinaria, una pielonefritis, un aborto séptico, una coriamionitis que incluso debuta con dolor abdominal y fiebre, lo cual nos puede
nos puede confundir, pero ciertamente cada uno tiene sus variables características. Tenemos al COVID-19, el Zika, el chikungunya, influenza, leptospira, malaria, hepatitis. Realmente hay que tener muy en cuenta todas las arbovirosis que se desenvuelven en nuestro medio al momento pues de realizar los diagnósticos diferenciales con una paciente que tenemos por sospecha de dengue. Una vez tenemos establecida la sospecha por dengue, vamos a hacer diagnóstico por laboratorio. Este se va a establecer principalmente mediante la detección de componentes virales en suero o indirectamente mediante serología. La sensibilidad de cada enfoque depende de la duración de la enfermedad, así como del momento en el curso de la enfermedad que el paciente presenta para la evaluación. Por eso es que es tan importante conocer el curso de la enfermedad para saber en qué punto nos estamos situando y a partir de qué vamos a empezar a evaluar a nuestra paciente. En esta siguiente gráfica vemos la comparación de dos variables que son los títulos de anticuerpos en el eje Y respecto al tiempo en el eje X. Vemos cómo además se especifica en el eje X la infección primaria y la infección secundaria y las flechas negras representan el tiempo de viremia, el lapso en el cual podemos aislar el virus y los diferentes antígenos. Durante la primera semana de la enfermedad, el diagnóstico de infección por el virus del dengue se puede establecer mediante la detección del ácido nucleico viral en suero mediante el ensayo de reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa, que es generalmente positivo durante los primeros 5 días, o la otra opción es mediante la detección del antígeno viral por medio de su proteína no estructural 1, más conocida como NS1, que está típicamente positiva durante los primeros 7 días de la enfermedad. Ya posterior a estos primeros 7 días realmente no es muy indicado porque la posibilidad de que aparezca positivo no es muy alta. En la infección primaria, la sensibilidad de la detección de la proteína no estructural puede exceder hasta el 90% y puede persistir durante varios días después de la resolución de la fiebre, mientras que en la infección secundaria la sensibilidad de la detección pues por medio de esta proteína va a disminuir, es menor, es como entre 60 y 80%. La inmunoglobulina M se puede detectar a los 4 días después del inicio de la enfermedad mediante un inmunoensayo de flujo lateral y la probabilidad de detección de inmunoglobulina G depende de si la infección es primaria o si la infección es secundaria. La infección primaria por virus del dengue se caracteriza por una respuesta de anticuerpos lenta y con títulos bajos y la inmunoglobulina G es detectable en títulos bajos a partir de 7 días después del inicio de la enfermedad y aumenta lentamente. Y ya en cuanto a la infección secundaria, pues se va a caracterizar por un rápido aumento del título de anticuerpos que comienza 4 días después del inicio de la enfermedad y tiene una amplia reactividad cruzada, lo que significa que los anticuerpos que se producen en la durante una infección secundaria por el virus pueden reconocer y unirse a múltiples serotipos del virus. Adicionalmente es importante pues tener en cuenta que la primera vez que nos infectamos, la primera vez que una paciente se infecta va a producir inmunoglobulina M específica que puede durar incluso hasta 3 meses y en una infección secundaria la infección de la inmunoglobulina M puede que no sea por la infección activa, sino que se puede estar detectando una inmunoglobulina M generada en la infección primaria. Entonces aquí es cuando nos preguntamos, bueno, ¿y qué hago si mi paciente está teniendo una coinfección o mi paciente en menos de 3 meses regresa nuevamente infectada? Pues lo que vamos a hacer es que vamos a hacer diagnóstico de infección aguda mediante un aumento de 4 veces o más en el título de los anticuerpos. El dengue va a tener signos de alarma, pero también tenemos dengue sin signos de alarma. Y partiendo de esto es que clasificamos los tipos. Tenemos un caso probable, tenemos caso probable de dengue con signos de alarma y caso probable de dengue grave. En el caso probable va a ser esta paciente con enfermedad febril aguda, menos de 7 días, en las que se observan 2 o más de las siguientes manifestaciones que realmente son prácticamente las mismas que llevamos mencionando, es la cefalea, la emesis, el dolor retrocular, mialgias, artralgias, en algunas pacientes incluso se presenta rash y pues además tener en cuenta pues que presente este antecedente tan importante de desplazamiento o que manifieste que reside en un área endémica de dengue. Por otro lado tenemos el caso probable de dengue con signos de alarma, pues que realmente es el mismo paciente con la definición de caso probable, pero que además de eso presente cualquiera de los signos de alarma ya mencionados, el dolor abdominal agudo, intenso, continuo, emesis persistentes, diarrea, somnolencia, hepatomegalia dolorosa, disminución de la diuresis, caída abrupta de plaquetas menor a 100.000, que se asocia a una hemoconcentración.
entre otras de las manifestaciones mencionadas. Ya el caso probable de dengue grave, pues entonces la paciente que cumple con cualquiera de las manifestaciones graves de dengue que se mencionan a continuación, que serían extravasación severa del plasma, y que es aquella que nos conduce a un síndrome de choque por dengue o acúmulo de líquidos con dificultad respiratoria, una hemorragia severa, o es una paciente con la enfermedad febril que presente hemorragias con compromiso hemodinámico, daño grave de órganos, una paciente con enfermedad febril aguda que presente signos clínicos o paraclínicos de daño severo de órganos como miocarditis, encefalitis, transaminasas mayores a 1000, colecistitis, insuficiencia renal y pues en general afección de otros órganos. Finalmente ya nos acercamos al manejo. Realmente en el contexto del dengue siempre se ha mencionado pues de una forma muy coloquial que realmente el dengue, el manejo no va más allá de líquidos, de manejo de líquidos y de paracetamol, y realmente en el contexto del manejo del dengue lo más importante, por lo menos en el primer nivel de atención, siempre es buscar una atención precoz, hacer un manejo clínico, reponer líquidos de acuerdo a la evaluación que realizamos, siempre con el fin pues, de prevenir que la paciente presente signos de alarma, pero realmente las acciones van a girar en torno más al mantenimiento de la paciente más que a cualquier otra cosa, porque realmente el manejo pues no va más allá de lo mencionado. En el caso de una paciente con dengue sin signos de alarma, pues siempre vamos a hospitalizar a la gestante. En este contexto siempre tenemos que hospitalizarla, vamos a hacer hidratación con sueros de rehidratación oral, vamos a administrar paracetamol, siempre dar educación sanitaria, nunca dejar a un lado, tener en cuenta que pues las personas no siempre conocen las medidas que deben tomar respecto a la situación, al sitio endémico en el que habitan, por ejemplo el uso de mosquitero, evitar las fuentes de agua que no fluyan, hacer vigilancia constante de la paciente, monitorización para evitar o estar pendientes de los signos de alarma, siempre tener en cuenta que tenemos que hacer control no solo de la gestante, sino un control del feto, tenemos que pesar a la paciente para conocer cuál es el peso inicial, todo esto girando en torno a la permeabilidad vascular de todo el cuadro, pues es importante conocer realmente, pues ver, indagar cómo se están dando los balances hídricos, evaluar el hematocrito durante los días de hospitalización, hacer monitoreo estricto, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, indagar constantemente sobre los movimientos fetales, un perfil biofísico, monitoreo de bienestar fetal. Puede requerirse en algunos contextos maduración pulmonar, pero este es el único caso en el que se va a considerar el uso de corticoides, de resto está completamente contraindicado en el manejo del dengue. En el caso de que se decida hacer esta maduración por lo que realmente se necesite, se va a hacer con dexametasona 6 miligramos intravenoso cada 12 horas, 4 dosis, pero excepcionalmente en embarazos de 26 a 34 semanas. Otra cosa importante a tener en cuenta es que la mejor vía para una gestante con dengue es parto natural, la cesárea solo en indicación obstétrica estricta, y recordar pues el dengue no es una indicación de cesárea, realmente esto puede llevar a que la paciente se exponga a unos cambios mayores hemodinámicos que pongan en peligro la vida de la gestante. Y ya en cuanto al dengue con signos de alarma, realmente es todo un manejo mucho más avanzado y más detallado que requiere de UCI y que no es pues que no va a ser discutido en esta revisión precisamente, pero posiblemente podría ser en revisiones posteriores. Continuando muy de la mano del contexto en el que hablábamos de manejo, pues aquí está esta diapositiva para recalcar qué no hacer. Nuevamente no usar corticoides, esto porque va a disminuir el sistema inmunológico, a menos de que estemos en esa excepción que debamos hacer la maduración pulmonar en embarazos excepcionalmente de 26 a 34 semanas. No usar antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenaco, el naproxeno, no transfundir plaquetas salvo preeclampsia severa, no usar solución salina al 0,4%, al 0,45%, no usar de la hidratación endovenosa, y recordar que el dengue no es pues indicación de cesárea. Bueno, en cuanto a los criterios de alta, realmente todos van a ir relacionados con una mejoría notable en la paciente. Va a ser esta paciente que tiene una desaparición progresiva de los signos de alarma, tolera adecuadamente la vía oral, los signos vitales están estables, la presión arterial media está estable por 48 horas como mínimo, hay ausencia de sangrado activo, febril mayor a 48 horas, tiene una diuresis adecuada, que es un volumen urinario de 0,5 a 1 ml kilogramo hora. Hablando ya un poco sobre los efectos fetales y neonatales, la literatura realmente de esta parte es un poco escasa,
Sin embargo, algunos estudios muestran una asociación fuerte entre el dengue y aborto y otros efectos de la infección, principalmente en el primer trimestre. El año pasado, en 2023, The Curious Journal of Medical Science publicó un estudio cuyos objetivos principales eran estudiar el perfil clínico, los resultados maternos y fetales de mujeres infectadas con dengue a principios del embarazo, es decir, un embarazo menor a 24 semanas, y compararlo con el desenlace feto-materno en pacientes embarazadas con dengue en gestación temprana, menor a 24 semanas, y en gestación tardía, mayor a 24 semanas. Entre las conclusiones del estudio se dijo que, aunque no se conocía la causa exacta, se había demostrado que podía estar relacionado el aborto con la hipertermia, la respuesta inflamatoria y la invasión del tejido placentario por el virus. Muchos estudios demostraron que la hipertermia en el embarazo causaba malformaciones congénitas y abortos en el primer trimestre, y los autores afirmaron pues que hay una respuesta por parte del embrión que se conoce como respuesta de choque térmico que lo protegía en las etapas iniciales de la hipertermia, pero en caso de que no lograra controlarse la hipertermia, pues iba a provocar malformaciones congénitas, abortos. Incluso hablaban de que una exposición leve durante el periodo preimplantatorio o ya una exposición más grave durante el desarrollo embrionario y fetal, pues tenían relación directa con la muerte prenatal y el aborto. Ya en cuanto al tercer trimestre, realmente hay mucha menos información respecto a este trimestre, pero sí nos hablan de que en este trimestre el virus tiene la capacidad de pasar a través de la placenta e infectar la circulación del feto, y pues que eso podía suceder en cualquier momento, pero que realmente era más probable que sucediera en el tercer trimestre, por lo que se relacionaba mucho con el hecho de que la madre contrajera la infección justo antes del parto. Entonces, pues habla mucho de que el dengue neonatal ocurre después de que el virus cruza la placenta, de que neonatos y adultos presentan síntomas como fiebre, erupción cutánea, tendencias del sangrado, agrandamiento del hígado, pero realmente la información en la literatura es muy escasa respecto al tercer trimestre. Hay un tema que ha sido bastante controversial en nuestro medio y es la creación de una vacuna contra el dengue. Ha sido muy controversial debido a los desafíos científicos y logísticos que implica esto en Colombia principalmente. En Colombia el contexto de las vacunas contra el dengue ha sido particularmente complejo y es curioso, aunque por el hecho de ser un país donde la enfermedad es endémica, pero la introducción de la vacuna ha enfrentado desafíos debido a muchas preocupaciones sobre la eficacia, la seguridad y muchas limitaciones en cuanto a la infraestructura de salud para la distribución y el seguimiento. Sin embargo, yo quería traer a discusión dos artículos que se publicaron en febrero de este año, que nos hablan de dos estudios que evalúan la eficacia y la seguridad de dos vacunas respecto al dengue. El primer artículo lo publica el New England Journal of Medicine, lo publica, como dije, a inicios de este año. Nos habla de la eficacia y la seguridad de una vacuna que se llama Butantan. El estudio lo hacen en niños y adultos en un seguimiento de 2 años. La muestra consiste en 16.235 participantes entre las edades de 2 y 59 años que son reclutados en 16 sitios en Brasil. La vacuna demuestra una eficacia del 79% en la prevención de la infección sintomática por dengue, con una mayor eficacia en aquellos con historial de exposición al virus, y se observan eventos adversos más frecuentemente en el grupo vacunado, siendo más comunes los efectos como dolor en el sitio de la administración, dolor de cabeza, fatiga y erupción, pero ninguno más allá de ese nivel de gravedad. Y a pesar de eso, el estudio comenta que el perfil de seguridad de la vacuna fue consistente con estudios anteriores, que se concluye que una dosis única de la vacuna previno la infección sintomática por dengue durante el seguimiento de 2 años, mostrando la eficacia en diferentes grupos de edad y contra diversos serotipos virales. No se reportan muertes relacionadas con la vacuna y se considera que la vacuna es efectiva y segura para prevenir el dengue. Una de las principales limitaciones del estudio fue más que todo la baja tasa de dengue confirmado virológicamente en ambos grupos, lo que realmente sí dificultó un poco el análisis significativo, pero pues que realmente da como una nueva visión, pues de esperanza de un estudio que puede ser reproducido a nivel de nuestro territorio tal vez en años posteriores. Por otro lado, tenemos el segundo artículo que aparece a la derecha de la diapositiva. Este artículo se llama Eficacia a largo plazo y seguridad de una vacuna tetravalente contra el dengue.
fue un estudio que aún se encuentra en curso, es doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo en 8 países endémicos de dengue. También evaluaron la eficacia y la seguridad a largo plazo de 2 dosis de la vacuna en la prevención del dengue sintomático, pero en una población mucho menor en cuanto a edad, fue en niños y adolescentes de 4 a 16 años y en un contexto donde realmente cerca de la mitad de la población vivía en esas áreas endémicas. Tras la administración de las 2 dosis, con 3 meses de diferencia, se realiza un seguimiento activo, confirman la eficacia acumulativa del 61, mucho menor a la del primer estudio contra el dengue confirmado virológicamente, y la eficacia acumulativa del 84.1 contra casos hospitalizados. También se demostró eficacia contra los 4 serotipos en participantes seropositivos y contra el serotipo dengue virus 1 y 2 en seronegativos. Ya en cuanto a la seguridad, aunque se reportaron eventos adversos serios en un pequeño porcentaje de participantes durante el seguimiento, ninguna muerte se relacionó con la vacuna, lo que sugiere que la vacuna ofrece una respuesta pues prometedora en la prevención del dengue, tanto en individuos previamente expuestos como en aquellos sin la exposición previa al virus. Bueno, y finalmente un tema que es también bastante controvertido casi siempre en este tipo de infecciones es la lactancia. ¿Lactancia sí o no? Bueno, la respuesta es sí. Realmente la preocupación principal frente a la lactancia en esas infecciones es la transmisión de madre a hijo, pero lo cierto es que el riesgo de transmisión materno-infantil varía significativamente entre los distintos arbovirus, pues en este caso que hablamos de este grupo, a diferencia de otras infecciones virales donde el virus se encuentra en la leche materna, como en el caso del citomegalovirus o el VIH, la transmisión a través de la lactancia materna parece ser que es marginal o casi inexistente en los arbovirus, teniendo en cuenta el riesgo potencial en comparación con los innumerables beneficios de la leche materna, pues se sugiere continuar la lactancia materna en beneficio de la madre y del bebé. La tabla que ven en la diapositiva es una tabla resumen que se titula Resumen del estado actual del conocimiento de la transmisión materno-infantil de arbovirus y la encuentran en un artículo que salió este mismo año, 2024, en la revista Tropical Diseases, Travel Medicine and Vaccines y nos muestra cómo no se ha documentado transmisión directa del virus por medio de la lactancia materna, no solo en la infección por el virus del dengue, pero también en otros arbovirus como el virus del Zika. Bueno, y finalmente ya para terminar algunos mensajes para llevar a casa. Realmente hay pues mucha información valiosa para tener en cuenta pues de toda la presentación y pues como información interesante e importante pues el panorama esperanzador de las vacunas que están en este momento pues que se están realizando ensayos. Pero realmente puse estos 7, que es el curso de la enfermedad. A mí personalmente me parece de las cosas más importantes comprender el curso de la enfermedad para saber dónde nos estamos situando. Si me llega una paciente en la mitad del curso de la enfermedad, en qué fase me encuentro, estoy en la fase febril, estoy en la fase crítica, saber qué es lo que viene después de cada fase, saber que si me llega una paciente con fiebre y que ya está saliendo de esa etapa, saber pues que se viene la fase crítica, que se viene la disminución de las plaquetas, que se viene el aumento del hematocrito, todos estos datos importantes pues que nos van a ayudar a guiar el manejo. Siempre hospitalizar a la paciente gestante, esto es muy importante porque realmente son pacientes que, como ya he venido mencionando, son pacientes bastante hemodinámicamente inestables y pues que pueden complicarse muy rápidamente en comparación con otros pacientes que no se encuentran en estado de gestación. Recordar que el dengue no es una indicación de cesárea, que la mejor vía es parto vaginal, a menos de que ya nos encontremos en una excepción obstétrica, por supuesto. Solo considerar uso de corticoides en el caso de necesitar maduración pulmonar. Siempre realizar un examen físico completo y un buen examen obstétrico. Pues saber que sí se ha demostrado que puede estar relacionado el dengue, la infección por dengue con el aborto, con la hipertermia, la respuesta inflamatoria y la invasión del tejido placentario por el virus. Y pues recordar que la lactancia no está contraindicada en casi que ninguna de las infecciones por arbovirus. Y listo, muchas gracias. Aquí les dejo pues gran parte de la bibliografía que se usó para esta revisión en caso de que quieran consultarla.